Bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. El amor de una madre está vinculado principalmente al instinto que tienen todas las mujeres y se activa durante el embarazo. Pero también el amor que tiene un hijo por su madre es incondicional. Ambos son amores sinceros y verdaderos que no conocen los límites. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento. Solo pido despedirme de mi madre. La siguiente historia está basada en hechos reales y es de Marta Alicia Gómez, de Altamira, Tamaulipas, y fue escrita por Eclipse, rey de los mares, a quien le mando un saludo. Mi primo Julio César era trabajador de una plataforma en Ciudad del Carmen, Campeche. Trabajaba 14 días, por 14 de descanso. Era hijo único de mi tía Anselma. Tenía 32 años de edad y era una persona muy trabajadora, así como responsable con mi tía. Él todavía no se casaba. Apenas andaba de novio y tenía planes a futuro de casarse. Todavía recuerdo el día que se despidió de mí, ya que vivo a un lado de su casa. Solamente me dijo adiós con su mano antes de subirse al taxi, que lo llevaría a la central de autobuses que van hasta Ciudad del Carmen, del sindicato al cual pertenecía. Noté algo en su cara. Era como muy radiante, una especie de luz blanca. Pero quise imaginar que tan solo era el sol que le estaba dando de frente a su cara, y mi tía, afuera de su casa, le estaba dando la bendición mientras él partía. Era el mes de abril del año 2010, cuando nos llegó la noticia de que la plataforma en la que había trabajado mi primo sufrió una explosión. Había muchos trabajadores desaparecidos. Entre ellos, en la lista venía mi primo Julio. Mi tía se trasladó hasta Ciudad del Carmen, Campeche, para ver o tener alguna noticia de mi primo. Incluso lo acompañó mi papá. Estuvieron por más de 20 días esperando alguna novedad, pero lo dieron por desaparecido. Una pena muy grande para mi tía, y por mucho tiempo estuvo en depresión y tristeza ante la pérdida de su hijo único y sin saber en dónde había quedado su cuerpo. Yo estuve con ella apoyándola, y yo me quedaba a dormir en su casa porque teníamos miedo que ella acabara con su vida. Poco a poco, con la ayuda de todos, empezó a asimilar la partida de su hijo Julio, pero empezó a suceder algo muy extraño. Justo en un mes después del día que sucedió la explosión y que murió Julio, en las noches sentíamos que querían abrir la puerta. Se escuchaba que movían la chapa. Yo me asomaba con precaución por la ventana y no veía nada extraño. Abrí la puerta y en ese momento encontré un charco de agua a la entrada de la puerta, así como la chapa con gotas de agua. Yo le comenté a mi tía lo que había sucedido y ella, muy confiada, me dijo: «Es Julio». Pero yo la tranquilicé. «No, tía, tranquilícese. A lo mejor querían jugarnos una broma, los chamacos, con algún globo de agua». Fue lo que imaginé, o fue lo que se me vino a la cabeza para decirle y tratar de calmarla. Al mes, el mismo día a las 11 de la noche, volvió a suceder lo mismo, pero esta vez tocaron la puerta. Salió mi tía y encontró el mismo panorama, el charco de agua y la chapa mojada, con gotas también. Así estuvimos algunos 6 meses, el mismo día y a la misma hora. Así que mi tía no se quitaba de la cabeza que era Julio. Incluso yo comencé a tener mis dudas, porque siempre pasaba el mismo día de cada mes y a la hora en que murió mi primo, o supuestamente fue la explosión. Así que me decidí a hacer algo y contacté a una psíquica y clarividente muy conocida de aquí. Concertamos una cita con ella y así pude llevar a mi tía.
Llegamos a ese lugar y nos atendió, y ella nos empezó a decir solita a lo que nosotros íbamos, sin decirle nada de lo de Julio. Empezó. Prendió unas veladoras, así como copal, pero ella entró como en un trance y escuchamos la voz de Julio, pero en ella. Le decía las mismas palabras que él en vida empleaba para decirle a mi tía. Solo me dijo: no cierres la puerta, ma. Solo quiero despedirme de ti para poderme ir a descansar. Estoy bien. Incluso no sufrí nada. En ese momento, mi tía se desmayó y yo le ayudé a que volviera en sí, hasta que reaccionó. Después de esto, la clarividente le dijo qué hacer el día que encontraba mojada la entrada para que Julio se pudiera despedir de ella. Así fue como esperamos el próximo mes. Ella se fue a su recámara y dejamos la puerta de la entrada de la casa y de su cuarto abierta. Yo me quedé en la sala con la luz apagada para vigilar, ya que habíamos quedado que a las 12 de la noche íbamos a cerrar la puerta, pasara lo que pasara. Se supone que eso iba a pasar a las 11 de la noche, pero me quedé dormida hasta que escuché los gritos de mi tía, que estaba llorando y diciéndome: «Marta, Marta, ven, por favor. Vino Julio a despedirse de mí». ¿Y cómo sabe, tía, que era Julio? Toca la cama, y efectivamente, la orilla de la cama estaba mojada, así como la frente de mi tía y parte del cabello de enfrente. Todo eso estaba mojado o húmedo. Yo la toqué y se humedecieron mis dedos por aquella agua. La probé y efectivamente era agua salada. No me quedó la más mínima duda de que vino Julio a despedirse de mi tía para siempre, ya que el próximo mes, el mismo día y a la misma hora, ya no pasó nada, pero nosotros le prendimos una veladora blanca. Hasta la fecha, creo que mi primo ya está descansando en paz. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero no es la única historia que tenemos el día de hoy. Muchas personas nos han preguntado sobre cuál ha sido la experiencia más horrenda que hemos vivido, y claro, tenemos algunas que han sobrepasado la realidad. Una de ellas fue la historia de Doña Tere, y fue el año pasado en la sierra de Tanchachín. Nos contactó su hijo Carlos, o bien, así le vamos a decir por discreción. Tenemos prohibido revelar su verdadero nombre. Carlos nos llamó cerca de las 4 de la mañana para comentarnos que estaba en Ciudad Valles, pero que su madre estaba en la comunidad y que tenía problemas serios con cambios de personalidad. Incluso hacía volar cosas. Esa misma noche decidimos ir a ver a Carlos hasta su casa, y decidimos también ir a la localidad por la mañana. Al llegar a la casa notamos que los perros estaban muy nerviosos. Incluso uno de ellos mordió a un miembro del equipo de Crónicas Paranormales Huasteca Potosina. La señora estaba recostada en su cama. A lo mucho tendría algunos 60 años. Era una mujer de complexión robusta, una mujer según Carlos muy católica, y lo notamos al ver su altar. Cuando vimos de cerca aquel altar, notamos que tenía marcas como de golpes en aquellas estatuas. Una de ellas era la de San Miguel Arcángel. Tenía incluso excremento embarrado y no tenía cabeza. Vimos a la señora y era completa bondad. Incluso nos invitó a un café y a comer, y no notamos nada fuera de lo común, sino que de unos minutos para acá, la señora se rascaba mucho la nuca. Nosotros le preguntábamos que qué tenía, y notamos su alopecia severa. Carlos nos dijo que ella no estaba así. La señora solo hacía el ademán de servir comida. Los platos estaban totalmente vacíos y cantaba mientras hacía el quehacer. Ya platicando en una mesa le preguntamos que quién era, y ella se empezó a poner nerviosa. Después de esto, agarró un jarrón y lo aventó al suelo, y dijo su nombre. Claro que no era su nombre real, así que yo le dije: «No, dame tu nombre real». Empezó a rasguñar la madera de la mesa y contestó:
No quieren saber, muchachos pendejos. Agarró un plato y empezó a morderlo. Y era de plástico. René agarró su mochila y la señora empezó a llorar y a decirnos que no, por favor, que no le hiciéramos nada. Repitió la palabra nada, nada, como unas 15 veces, hasta que vio un Cristo de madera pequeño y se dejó caer de espaldas. En ese momento se comenzó a retorcer en el suelo. La agarramos y la llevamos al cuarto de su cama. De la sábana salió una víbora y comenzó a caminar hasta el rincón del cuarto y se quedó en vertical, algo que jamás habíamos visto. Sacamos el manual y comenzó a hacer un ritual, poco a poco. No teníamos miedo. Eso es lo último que podríamos tener cuando nosotros nos dedicamos a hacer esto. La señora vomitó clavos, así como una película, pero fue realmente espantoso. Incluso vimos levitar una silla y caerse un Cristo de ese altar, así como muchas moscas pegadas en la pared. Lo primero fue la levitación. Al final, la señora se fracturó los brazos y la tuvimos que sacar para poderla llevar a un hospital. No pudimos continuar esa noche con el trabajo. Estas historias las quise compartir con ustedes. Si les han gustado, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar sus comentarios. Y les dejaré el enlace de Crónicas Paranormales en la descripción del video. Gracias por ser parte de este canal.